Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Palabra, Imagen y Memoria, que como algunos sabrán es un espacio de la Biblioteca Alicia Duzán de Raigel del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, un espacio dedicado a repensar la historia de la antropología en Colombia. La semana pasada, el 18 de mayo, tuve la oportunidad de entrevistar a los antropólogos Yesid Campos Sornosa y Carlos Alberto Uribe, ambos con una trayectoria profesional de ya casi 50 años, ambos egresados de la Universidad de los Andes, en una época en que los departamentos de antropología en el país eran una novedad y el ICANN y la antropología vivían una transformación generacional decisiva que sin ninguna duda ha marcado nuestros modos actuales de entender la práctica y el conocimiento antropológico en el país. El tema propuesto para la conversación con los invitados fue el programa de estaciones antropológicas del ICANN de los años 70 y en particular la estación Sierra Nevada de Santa Marta, en que ellos fueron activos investigadores y que, como tendremos la oportunidad de escuchar, es un tema clave, entre otras cosas, para comprender la manera en que desde el ICANN se vivieron todas estas transformaciones. Ha sido un poco retador el ejercicio de edición, que ha consistido en poner en paralelo los dos testimonios para tratar de dar una coherencia cronológica al relato. A mí me ha parecido un ejercicio muy enriquecedor poder tener en un mismo lugar dos miradas de tanto peso y de tanto valor, cada una con su singularidad. Dada la extensión de las dos entrevistas, fue necesario hacer una selección de material y dejar de lado algunas cosas también importantes que seguramente tendremos la oportunidad de tratar en un futuro espacio. He dejado solo muy pocas intervenciones mías en los casos en que me ha parecido necesario, tratando de que sean ellos mismos quienes nos hablen de cuáles eran las discusiones de fondo en el contexto que ellos describen, cómo vivieron acontecimientos que tocan con sus propias trayectorias personales y profesionales a través de sus lecturas, sus concepciones y el significado y la trascendencia que estos proyectos pasados han tenido y que tienen hoy en día una gran relevancia. Damos así continuidad a esta tercera temporada de Palabra, Imagen y Memoria en su tercer capítulo. Espero que encuentren resonancias de lo que pudimos conversar en el primer capítulo de presentación de cuentos de la conquista de Gregorio Hernández de Alba, particularmente en lo que tiene que ver con el indigenismo, tanto en la historia de la antropología como en la historia de la literatura, y con la anterior presentación audiovisual de los ancestros míticos Tairona y la sabiduría de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en lo que concierne al sentido de la cultura y la territorialidad indígenas como sustento de una manera distinta de relacionarse entre las personas y con el entorno y el mundo, que tenemos todavía que seguir buscando alternativas. Muchas gracias. Si tú coges la historia de la Universidad de los Andes, recientemente publicada, pues relativamente recientemente publicada, hace 7 años, algo así por el estilo. Parece que el Departamento de Antropología comenzara y terminara con Raigel, pues. Pero Raigel llega en el 63, como te dije, fonda el departamento, en el 64 se convierte en un programa profesional, él y doña Alicia son los principales docentes, hay un fluir de académicos internacionales, Raigel tenía mucho prestigio, ellos dos tenían mucho prestigio, que dan clases, seminarios, eso se vuelve un centro de investigación, pero muy clásico, muy antropología cultural, clásica, boasiana. Y los tiempos están cambiando. Estamos en la década de 1960, una época de profunda efervescencia cultural, política, ¿no? No solo en los Estados Unidos y en Europa, obviamente en Estados Unidos uno tiene íconos ahí, puntos de referencia, Woodstock 68, París 68, pero también América Latina, Tlatelolco 68, y además está toda esa tradición de movimientos estudiantiles desde Córdoba, Argentina, de los 30, etc. Toda esa década que la estudia un poco Tirado Mejía, en una obra sobre los 60, pues una época de mucha efervescencia cultural, política y de transformaciones de una sociedad profundamente pacata, como la nuestra todavía lo es, conservadora, tiempos del Frente Nacional, posteriores a la violencia en Colombia, toda la tremenda matazón posterior al 48, y empieza a gestarse, obviamente, por influencias locales, pero también internacionales, todo un vasto movimiento estudiantil.
que tiene, digamos, un eje fundamental, ¿no? ¿Ciencia para qué? ¿Ciencia social para quién? ¿A quién le sirve la ciencia social? Yo recuerdo muy bien, yo no era estudiante de antropología, porque yo empecé a estudiar antropología apenas en el 70, yo era estudiante de los Andes, sí, pero de ingeniería, entré en el 69. Yo recuerdo muy bien esos años, consejos estudiantiles, escalerazos, las escaleras pues de entradas, no sé, que eran como una especie de anfiteatro ahí para las reuniones de los estudiantes, se llamaba los escalerazos, Piero cantando Los Americanos en el gobierno de Carlos Lleras, lo expulsan del país, todo un movimiento, las manifestaciones, la tirada de piedra al frente del tiempo, de la Jiménez con séptima, ahí están, esos son los que venden la nación, el grito, todo eso. Y digamos que el núcleo central de la discusión, y eso es relevante, era el tema de la antropología aplicada. ¿Sí? ¿Antropología para qué? ¿Cómo aplicar la antropología aplicada? ¿Cómo aplicar la antropología en la antropología aplicada? Está el famoso memorándum de la American Anthropological Association de los 40, creo, 30, sobre el memorándum sobre los estudios de aculturación para estudiar el cambio. Herskovitz, Linton, creo, Redfield. Nombres que ahora les parecen marcianos a las nuevas generaciones, pero que nosotros leíamos. Y es el problema del cambio cultural dirigido, modernidad, modernización. Estamos en la segunda posguerra, el auge del desarrollo, las etapas del crecimiento económico, los procesos de modernización económica, la escuela de la CEPAL, toda esa serie de cosas, donde se inserta la antropología y los movimientos indígenas. Clarísimamente vienen del Cauca, herencia de este gran luchador indígena, se me escapa en este momento el nombre, del Cauca, Quintín Lame. Entonces, todo eso entra en mucha contradicción fuertemente con la escuela de Reich, la antropología cultural. Y sale Reich en 1968, en medio de un movimiento estudiantil muy grande y en medio de una protesta que deja el departamento desbaratado, completamente desbaratado. No había profesores, algunos se fueron, otros siguieron. Los estudiantes alborotados, yo no era estudiante de antropología, repito, pero llego al 70. Pero no importaba, en el sentido de que había mucha actividad intelectual, teatral. El movimiento estudiantil estaba también muy ligado con el teatro. El Teatro Estudio de la Universidad de los Andes y el Teatro Estudio de la Universidad Nacional, el TEUN y el Tecano, no sé qué, o sea, Teatro Estudio, TEUA y el Tecano, el Teatro Estudio, que son la base, el Teatro Estudio de la Universidad Nacional, el Teatro Estudio de la Universidad de los Andes, son la base del teatro libre. Todo eso se estaba montando, había facultad de artes, estaba el maestro Roda, estaba Caballero, toda una cosa de un fermento extraordinario, pues que chocaba con esa visión poco clásica de la antropología cultural norteamericana, todos esos estudios de cambio cultural dirigido, toda esa escuela de antropología aplicada, la influencia de los mexicanos, entre otras cosas, Bonfil Batalla, que tiene un estudio que se llama ¿Es aplicable la antropología aplicada? Y ese es un poco, digamos, la atmósfera donde gente como Jaime o gente como Álvaro Soto, pero varios otros, Fabricio Cabrera, María Elvira Escobar, Jorge Morales, Elena Oprimi, las arqueólogas que llamábamos un poco socarronamente porque nosotros hacíamos cosas serias, no arqueología con piesticos y cosas de esos pendejos que éramos, pero bueno, era muy interesante. Yo llegué a un departamento del 70, me recibió el profesor Néstor Miranda, un hombre que viene del sur, un gran tipo, Néstor, ya murió también. Lo habían nombrado director del departamento de antropología un poco provisionalmente, venía de Alemania, muy bien formado. Me recibe de transferencia en el 70. Eso no había profesores, eso era, hacíamos una universidad paralela. Todos esos años ya Soto se había ido, porque Soto se graduó creo que en el 69 y se va a California, creo que Riverside, a estudiar con la Broadway,
que era amiga de Reichel. Reichel lo manda porque Soto era muy cercano a Reichel Dolmatov. De hecho, su familia vivía en la misma residencia elegante, ahí en la residencia de Nogal, en la séptima con 76, donde vivió por muchos años el profesor Reichel. O por ahí cerquita, también vivió por la 80, un poquito más adelante, arriba de la séptima. Yo recuerdo cuando yo fui estudiante, era estudiante, una vez fui a esa casa. Primero en esa casa y después en la residencia de Nogal. Álvaro Álvaro vive, es un hombre ya de unos 76 años, un poquito más de pronto, desde una posición social prominente, de una familia de muy buenos recursos económicos, muy reconocida en el Valle, Holguín, toda esta serie de cosas, presidentes, ministros, todo esto. Y tiene esa transformación muy interesante en él, ¿no? Él llega al departamento de antropología y da una cátedra terminando, estaba haciendo su tesis, él nunca la terminó, su tesis doctoral, y viene y lo encargan de dar una cátedra de introducción a la antropología. Eso fue como en el año 72, en medio de todas esas huelgas, porque entraban y salían profesores. Yo recuerdo que yo era el profesor, comillas, de introducción a la antropología, ¿no? Un pelado que había entrado en el 70 y es que, comillas, de profesor, era el monitor, pero como no había profesor, yo daba la clase. Y esa clase la toma Soto. Yo fui el primer monitor de Soto cuando llega. Yo recuerdo eso. Era provisional. Después viene la gran huelga del 72. Eso votaron gente, yo no sé cómo, del 73. 72, 73 votaron gente como el diablo. Yo no sé cómo me salvé. Y llega Soto y lo encargan de la dirección de antropología, 72, 73. Meses después de dictar esa cátedra, que me acuerdo bien, y coge el departamento. Hago un paréntesis aquí, porque hay otra figura fundamental en esta historia. Gloria sea, la gran dama de la cultura colombiana en la década del 60, 70, del 70 para antes. Ella era directora de Colcultura, que había sido fundada recientemente. Eso forma parte de todos esos cambios institucionales del Frente Nacional, muy asociados, entre otras cosas, con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. El hecho es que Soto termina rápidamente, no solo como director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, sino también como director del Instituto Colombiano de Antropología, por allá en 1973. No era todavía el Instituto Colombiano de Antropología de Historia, era Instituto Colombiano de Antropología. Todavía funcionaba en los altos del Museo Nacional. Allá íbamos de estudiantes a la biblioteca. Frío como el que más. Qué cosa tan horrible. Allá, pues, mi antiguo profesor, Soto, me dirigió a mí la tesis de pregrado entre los chimilas. Pues iba yo a hacer los reportes de tesis, por ejemplo. Y por eso, en el año 74, yo me gradué en el 74, mientras yo iba a hacer esos reportes allá a la Dirección de Antropología del Museo Nacional, a la Dirección del ICANN, el Museo Nacional, estaba Soto gestando ese programa de las estaciones. 73, 74. Bueno, las estaciones antropológicas se dieron en un momento muy interesante por lo que se vivía en Colombia, por un lado, porque lo que se vivía en el campo de la antropología, por lo que la problemática que vivían los indígenas, los campesinos, los afros. Y esta política muy interesante, ahora viéndolo uno en perspectiva, la verdad que tiene un valor inmenso por la forma tan progresista y avanzada para ese momento en sus planteamientos, ¿sí? Fue una idea indudablemente de Álvaro Soto, pero yo creo que hubo influencia de algunos de los que trabajábamos ahí en ese momento también, ¿sí? Por ejemplo, está María Consuelo Mejía, por ejemplo, que trabajó muy activa en ese momento y tenía una visión sobre la cuestión indígena, sobre el país, etcétera, muy interesante, pero indudablemente Soto, como director del ICANN y también del Departamento de Antropología de los Andes, fue quien, propició
que se diera este tipo de concepto en la investigación antropológica. Se pensaba pues de que había un concepto muy equivocado de el país como un homogéneo desde el punto de vista cultural, etcétera, sobre todo en la institucionalidad. Con las estaciones el instituto pretendía desarrollar una serie de investigaciones de carácter regional. ¿Por qué? Para darle visibilidad al país como un conjunto de culturas, ¿no es cierto? Y que era importante, si bien se habían hecho estudios individuales en distintas partes del país con diferentes grupos, muy importantes, había necesidad de acoger la región mediante equipos interdisciplinarios y profundizar ese estudio desde todo el punto de vista social, cultural, musical, comida, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto con comunidades indígenas, como dije antes, comunidades campesinas, comunidades afros, incluso urbanas, ¿sí? En el caso de los indígenas se hizo un énfasis porque vivían en zonas marginadas, aisladas, y donde posiblemente había que estudiarlas porque iban a desaparecer o iban a tener una serie de problemas de tipo social, etcétera, que de pronto no iban a sobrevivir. Entonces, esto fue lo que se formaron estos equipos de investigación en distintas partes del país, ¿no es cierto? Y yo destaco eso. Ahora, hay que tener en cuenta también que no solo fue la estación antropológica, sino que en ese momento también el instituto creó una política indigenista, ¿sí? Que eso también es muy importante, que planteaba una mirada a los indígenas como el respeto a la autodeterminación, por ejemplo, ¿sí? El respeto a su territorio, ¿sí? El respeto al mantenimiento de su cultura, el reconocer su diversidad, su importancia. Entonces son elementos que en ese momento lo destaco porque ahora pues es lo normal, tenemos la Constitución del 91, pero en ese momento era la Constitución del 86, de 1890, donde el indígena decía esa Constitución era un salvaje, o sea, que regía en la parte indígena para estas poblaciones que eran consideradas salvajes, que no estaban civilizadas y que no estaban incorporadas a la civilización. Y entonces el instituto, al plantear en ese momento, ya viéndolo en perspectiva, estaba, digámoslo así, por ponerle un nombre, era revolucionario en ese tipo de conceptos, ¿sí? Y por otro lado, en lo antropológico también, promover, ¿sí?, esa antropología ya no desde cerrada y positivista, ¿no es cierto?, donde el antropólogo como científico social observa, ¿no?, conoce y cuidado altera ese conocimiento si se involucra, ¿cierto? Aquí no, aquí se crea una estación, se crean equipos interdisciplinarios de antropólogos, de sociólogos, de biólogos, de médicos, etcétera, lo que necesitaba el equipo en la estación antropológica para contribuir a encontrar soluciones a su problemática, ¿ya? Entonces, muy revolucionario me parece de ahora mirándolo, porque, y eso creó debate, mucho debate en ese momento, ¿eh? Porque era la visión positivista de la investigación, de la mirada del otro, del indígena, del negro, del campesino, por una mucho más crítica, por decirlo así, ¿no? Estaba muy dentro de lo que se estaba discutiendo en Estados Unidos, en México, en Brasil, de una antropología diferente, ¿no?, que tuviera en cuenta, en este caso, al indígena como
ya no como un objeto de investigación y estudio, ¿no?, sino como un participante de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, fue un paso muy atrevido, por decirlo así, porque no abre unos equipos, se abren en los territorios, van equipos a trabajar hombro a hombro con la población y con ellos encontrar soluciones a su problemática. Por supuesto que cada estación de estas tenía un coordinador y un equipo que pensábamos cada cual diferente, ¿no? No era que todos pensábamos igual, no. Cada cual desarrollaba de acuerdo a sus conceptos de la antropología, de la política, del trabajo interdisciplinario, del trabajo con las comunidades. Era un diseño, pero teníamos ese parámetro, teníamos esa apertura, teníamos esa concesión de trabajar en el territorio, ¿sí?, en equipo. Además, en ese momento se apreciaba mucho el trabajo de campo y la investigación de largo plazo, que es algo también muy importante de tener en cuenta. Hoy en día es muy poco lo que se hace en ese sentido. La primera fue la del Amazonas, la Pedrera. Después hizo en Cauca, en Sierra Nevada. En Cauca la tomó Gonzalo Uribe, otro egresado de Andes, un personaje extraordinariamente interesante, Gonzalo. Estudiamos juntos la carrera. Se quedó también en Los Llanos, ahí estaba un colega que hace rato no veo, de la Nacional, ¿cómo se llama él? También muy activo en la sociedad. Pacho Ortiz. Él tenía algo allá en Los Llanos, recuerdo. En Amazonas está Martín Hildebrand con su entonces esposa, Elizabeth Reichel. Y hay que destacar que hoy en día subsiste, sobrevive el trabajo que hizo Martín von Hildebrand, ¿no?, en la Pedrera en ese momento, que hoy es Gaia. Él es un ejemplo muy importante. El trabajo de Martín empezó en la Pedrera, se desarrolló y creo que a unos logros muy importantes de trabajo en la Amazonía. Creo que es, si no la única, creo que también existe la que se hizo en los Llanos Orientales, ¿no?, en Cravo Norte, con Francisco Francisco Ortiz. Ortiz. Sí. Esas dos sobreviven, porque también se abrió en Puerto Leguízamo, en la zona de los muros, no tanto en Puerto Leguízamo como pueblo, sino selva adentro, con los Muruimo Inani o Huitotos. Ahí estaba Horacio Calle, un antropólogo muy importante también, que nos dejó muchas enseñanzas. Estaba también Ipiales, Nariño, una parte de Ipiales, ahí estaba María Victoria Uribe. ¿Sí? Después se abrió una en Tierra Adentro que la dirigía Gonzalo Uribe. Bueno, viene otra consecuencia y también interesantísima. El así llamado descubrimiento de Ciudad Perdida. Año 76, creo. Las estaciones en realidad eran sucursales de Andes. Y eso generó unas tensiones espantosas con los colegas en particular de la Nacional. Tú entenderás. El director de Andes era Soto. El director del ICANN era Soto. Las estaciones son el niño mimado de Soto. ¿Con quién llenaba las estaciones? Pues con los estudiantes de los Andes. ¿Y por qué con los estudiantes de los Andes? Porque Soto hizo por allá en los 70 también un programa, una reforma en el programa curricular viejo de Reichel Dolmatov, por lo cual se postulaba una interrupción de los estudios académicos de antropología en el famoso sexto semestre de campo. Éramos licenciados, eso cambió en el año 80, claro. La carrera estaba entre 8, 9, 10 semestres, a veces durábamos más, ¿sí? Pero entonces había que hacer un hiato en la mitad de la carrera para hacer un precampo, una práctica de terreno, se llamaba el sexto semestre de campo. Entonces muchos estudiantes salían de sexto semestre, ¿para dónde? Para las estaciones. ¿Sí? ¿Cuál estación tenía mucho pedido? Pues Sierra Nevada.
Sierra Nevada trabajaba en dos frentes en un comienzo. Por el área de los Ica, Arhuacos, por el área de Naucímaque, entrando por Valledupar. Todo es parte del territorio arhuaco. Y claro, 76, ciudad perdida. Y eso después, ahí es donde yo entro, ¿no? Se consideraba que había que hacer una investigación etnológica en Coqui, por aquello de la ligazón entre Coqui y Tayrona. Ahí es donde yo soy contratado por el ICANN, por Soto, en el año 78. Es decir, las estaciones consideraban la población, los grupos culturales en todas sus manifestaciones de cultura, música, tradición, lengua, idioma, etcétera, etcétera, pero también la arqueología. Y pues hay que destacar Ciudad Perdida, ¿no? Que era una estación arqueológica donde pues sabemos todo lo que se hizo allá, ese gran equipo de investigadores, arqueólogos, que también era interdisciplinaria, ¿no? No solo había antropólogos, habían arqueólogos, había arquitectos y otros que no recuerdo, pero también era parte de esa época y fue donde se abrió ese importante centro, diríamos, ceremonial Tayrona, que incluso hoy los indígenas lo veneran, ¿no? Tienen una relación espiritual con Buritaca y con esos puntos tan importantes arqueológicos. Yo y mi equipo trabajamos la parte social, la parte indígena, específicamente con el pueblo arhuaco, aunque tuvimos que ver en algún momento, sobre todo en la recuperación de territorio, con los Kogi y los Wiwa. De los Cancuamos no podemos hablar porque la verdad es que ellos no, era una cultura que en ese momento no prácticamente era campesina, digamos, ¿no? Ya hoy en día están viviendo un proceso interesante de recuperación, pero en ese momento ni se consideraban indígenas, ni nadie los consideraba indígenas, etc. Eran tres grupos los que en ese momento se reconocían como indígenas: los Wiwa, los Arhuacos y los Kogi. La idea es hacer una antropología aplicada distinta a la antropología aplicada norteamericana, por eso toda la historia anterior. Muy ligada con los indígenas, con los movimientos indígenas, con los liderazgos indígenas, que repito, se estaban gestando desde antes, como herencia de Quintín Lame, sobre todo en el Cauca. El CRIC. Es esa necesidad, además, también que rescata cosas viejas del etnológico, la combinación entre antropología y arqueología, cultura material e indio vivo, digamos, está ahí también. Entonces, todo es esa idea de hacer una antropología para alguien, ¿no? También combinando ideas del viejo indigenismo de los 40. Qué interesante, eso se puede refinar un poco más, pero con la pregunta que me estás haciendo, yo no había verbalizado estas equivalencias, porque no son líneas sueltas. Son tendencias, desarrollos, rupturas, pero hay continuidades. En la parte de nuestra, en lo que tiene que ver con el trabajo de lo llamada estación, nosotros los que empezamos desde que éramos estudiantes, ¿sí? Desde que estudiábamos antropología en la Universidad de los Andes. Desde ese tiempo, nosotros, y digo nosotros porque trabajamos muy, muy de cerca con Felipe Paz, otro antropólogo, compañero mío de cursos. Nosotros desde que éramos estudiantes empezamos a visitar la Sierra Nevada, ¿no es cierto? Allá hicimos el trabajo de campo. Yo hice mi trabajo de campo en la zona, en el Amazonas, en el proyecto que dirigía Horacio Calle y Isabel Krug, que era la compañera de él. Entonces, cuando ya me gradué, yo empecé a trabajar en el instituto, tenía la experiencia de trabajo de campo y tenía una relación muy fuerte ya construida con los arhuacos, con amigos arhuacos.
porque hay ahí también un factor interesante ya que tiene que ver con una anécdota o cuestión que tiene que ver mi vida para haber llegado a la sierra, que es que un arhuaco llegó a estudiar, alguien lo trajo, un ingeniero que estudiaba en los Andes, lo conoció en una playa de Santa Marta que Ángel María se llamaba él. Estaban recogiendo caracoles, estaba trabajando con los mamos en unos rituales ahí y lo conoció, se hicieron amigos y él eh, eh, logró que la universidad recibiera a Ángel María para tomar cursos de antropología. Y así él llegó a Bogotá. Y aquí nos hicimos amiguísimos con Ángel María, estuvo viviendo en mi casa como un año. Y ahí se estableció y se fortaleció ese vínculo y que posibilitó mi llegada a la Sierra Nevada. Curiosamente, yo llegué a la sierra, no llegué al sitio de él, sino llegué directo a Nausímac. Y ahí me quedé más de 12 años realmente. Desde que empecé el trabajo de campo, como en el 74, empecé a ir allá. ¿Sí? Y terminé o no terminé porque sigo en contacto con ellos, pero no en un trabajo así formal de investigador, sino ya una relación personal y de otro tipo que tiene que ver con sus problemáticas, etcétera. Salí como en el 92, 93. Trabajaba ya en el Instituto Colombiano de Antropología, Felipe Paz, mi amigo y colega y compañero también, y nos fuimos a trabajar allá. Y fue un proceso que se dio en diferentes etapas, ¿no es cierto? Nosotros teníamos muy claro la verdad de qué era lo que queríamos hacer como antropólogos, ¿no es cierto? De cuál era nuestro papel como antropólogos trabajando en una comunidad indígena como los arhuacos. Nosotros partíamos, ya teníamos una visión crítica del quehacer antropológico, estábamos muy, muy claros de que íbamos a primero a conocer y a que nos conocieran, a ganar la confianza, a conocer su problemática. ¿Sí? No teníamos límites de tiempo. Pensamos que íbamos a durar allá toda la vida, en esos tiempos se pensaba así. Y duramos una etapa de convivencia, ¿sí? Realmente. Uno salía de antropología con la observación participante, ¿cierto? Como metodología de relación y de trabajo. Dejamos la observación participante a un lado y nos dedicamos a relacionarnos con ellos como amigos, como personas, como iguales, y eso nos permitió, ¿no?, un relacionamiento muy, muy de igual a igual, ¿no es cierto? Logramos 2 años de conocer su estructura de gobierno, sus principios espirituales, su organización sagrada, llamémoslo así, que nos llegó a permitir dialogar con ellos en una forma completamente espontánea, rompiendo esquemas y de tratarnos de igual a igual, ¿no es cierto? Sin caer en ese idealismo de nosotros volvernos indígenas, ¿sí?, o de considerarlos a ellos como seres, como muchos los conciben al indígena, como seres, bueno, se idealizan de tal manera que pierden su humanidad, ¿no es cierto? Pudimos conocer y profundizar en su cultura y eso fue lo que nos dio la posibilidad de dar el siguiente paso, que era ya trabajar hombro a hombro en una serie de problemáticas que ellos estaban viviendo y que nosotros las empezamos a conocer y que ellos al mismo tiempo empezaron a crearnos ellos vieron que nosotros podríamos ser útiles de alguna manera como gente de afuera que conocía ciertas cosas
Y con base en las conversaciones fuimos conociendo su problemática, conociendo su manera de ver esa problemática, de conocer cuáles eran sus expectativas y también las posibles soluciones que ellos veían a su problemática, y a su vez nosotros identificar desde nuestra experiencia y conocimiento cómo podríamos contribuir a eso. De ninguna manera asumimos una posición de investigadores ni de gente de afuera superior o ¿no? que llegaba con toda esa sabiduría externa. No, sino todo lo contrario, fue una posición humilde de alguna manera, respetuosa, que nos permitió esa identificación nuestra de la problemática que ellos nos presentaban y también las formas de participar, ¿no es cierto?, en encontrar las soluciones. Por eso nuestro grupo, inicialmente Felipe y yo, se fue ampliando porque identificamos la problemática que ellos vivían en educación, en salud, en lo que podemos llamar hoy tierras o territorios, en cultura. Le pongo esos títulos, pero indudablemente estar trabajando allá eso tenía otra significación, ¿no? Yo entro en ingeniería y antropología en el 70, empiezo en firme en antropología en el 71, en medio de este mare magnum que acabo de describir, y me gradúo 3 años después. Hago la carrera rapidísimo porque me dan unos créditos de ingeniería en el agosto del 74. En agosto del 74 yo me voy para los Estados Unidos por otra cosa que debes investigar. La famosa resolución 626 bis, que era un tigre de papel, pero que generó un problema complicado en la antropología norteamericana, porque decía que había que haber becas para estudiantes colombianos y venían misiones de investigadores e investigadoras antropológicas o antropológicos extranjeros de los Estados Unidos, es decir, una reciprocidad. Y empezaron a vetar a Colombia. No había financiación para investigaciones, proyectos de investigación de antropólogos en Colombia. Eso, por supuesto, a Rigel Dolmatov le dio en la madre, porque pues él tenía contactos con Leach y con Levi Strauss, y venían, por ejemplo, los Hugh Jones y Landaburu, y todo esto estaban aquí. Y aquí quedó atrapado un estudiante de la Universidad de Pittsburgh, que estaba haciendo un estudio para su tesis doctoral sobre el barniz de pasto. Mark Stukarev nunca terminó su doctorado. Yo fui como reciprocidad, yo fui el único casi que estudió becado, con una beca muy pequeña, más ICETEX, en una universidad gringa por esas 626, gracias a la mediación de Soto. Entonces yo terminé en agosto del 74, yo no fui a mi grado, entregué la tesis. Soto me puso 4 o 5 porque me dijo que me le había faltado campo, y es que le metí mucho archivo por la historia del siglo XVIII de los chimilas. Le dije, bueno, póngame 4 o 5 y yo me voy. Y estudié allá la candidatura al doctorado entre el 74 y el 78. Mi interés original era Arhuacos, hacer una tesis ambiciosísima, loquísima, toda marxistoide, sobre modos de producción de indígenas entre los Arhuacos. Eso se lo mandé a Soto, que se lo pasó a Yesid. Yo no sé si les dio risa o qué, porque era muy ambicioso. Un trabajo arduo para hacer ese proyecto. Había conseguido alguna financiación, una Mellon Predoctoral Fellowship, me acuerdo, y me vine. Pero cuando llegué, Soto me dijo, no, venga más bien y trabaja conmigo en el ICANN. Y recién llegado resulté yo en un helicóptero con Soto, unas burbujas de esos helicópteros burbuja, con Soto, ¿no?, en Ciudad Perdida, y 2 días después en San Miguel, así llamaban pues el nombre indígena de los Kogi en Sierra Nevada. Pero esa estación era una extensión de la Sierra Nevada, de la parte arhuaca y de la parte arqueológica. ¿Sí? El jefe de todo esto era más Yesid Campos. Yesid venía de la Nacional, pero por las huelgas de la Nacional terminó en Andes
Pero de todas maneras, él siguió muy vinculado con gente de la Nacional. Inclusive yo tuve en la estación de Sierra Nevada, de Cogue, o subestación, digamos, pasantes de la Nacional. Recuerdo a William Torres. ¿Qué debía hacer yo? Pues debía investigar. La idea era que las estaciones eran centros y grupos de investigación, además interdisciplinaria. Había médicos, por ejemplo. En un trabajo de campo, en una jornada de campo, yo fui acompañado al territorio Cogue de un médico barranquillero que iba además recién casado con su esposa, de apellido Acosta. Chistosísimo, llevaron pijama para... Por ahí narro, hay una escena, entre otras cosas, de que participó el médico Acosta y su esposa, y William Torres, porque cogieron unos pagamentos, ahí se armó el zaperoco. Usted sabe que las conchas allá son sagradas, los sitios de pagamentos son sagrados, y se armó el zaperoco del diablo, los iban a linchar, los iban a meter presos. Claro, después me mandaron el agua sucia a mí, pero bueno, eso es otro tema, está escrito ya en alguna de mis publicaciones. Entonces había que hacer también investigación médica. Después fui con un estudiante de medicina a Villarreal que había soltado la medicina, un tipo muy simpático, completamente hippie. Fascinaba andar con la pata pelada por la sierra. Entonces, se suponía que teníamos que hacer investigación. Se suponía que teníamos que... estos eran los tiempos en que se estaban delimitando los resguardos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya el INCORA no tenía la misma fuerza que tenía, pero todavía había ese proceso de constitución de resguardos, los censos de población indígena para esos resguardos. Estamos hablando del año 78, que yo entré como en mayo del 78 a encargarme de esa parte de la estación. Programas de salud, pues ya quedó. Vacunación. Yo recuerdo que hubo una epidemia de varicela o de viruela, ¿no? Una eruptiva, yo creo que era más bien varicela, y había que vacunar. Yo tenía algún entrenamiento en primeros auxilios y yo ponía inyecciones. Llevaba botiquín, hágame el favor. Yo tenía algún entrenamiento. Yo había sido en mis años finales de bachillerato miembro de la Cruz Roja Juvenil Colombiana y tenía entrenamientos en primeros auxilios, en técnicas de resucitación, en inyecciones, en curación básica de heridas, ese tipo de cosas. Era una especie de enfermero informal, obviamente, no tenía estudios formales, cursos de capacitación allá con los juveniles, como los llamaba, turnos en emergencias, en ambulancias, hay una sensibilización allí. Entonces recuerdo esa epidemia y un día se aparece un helicóptero de Licol, nada menos que con doña Gloria Sea y Álvaro Soto, a traer dosis allá en San Francisco, pueblo Cogi, a traer dosis de vacunas. Esto parecía una película de ciencia ficción, pues, ¿no? Y yo pues ahí con noticas de campo, solo, tratando, una atmósfera muy hostil, los Cogis, pues. Pero ya estaba logrando las cosas. Ya estaba logrando entrar. Hasta que me boletean, que también estos años tienen otro componente, tráfico de marihuana, la Santa Marta Golden. Son los años del auge de la cannabis sativa en Sierra Nevada. Eso está referenciado en Cervantes Angulo, La Noche de las Luciérnagas, por ejemplo. El mismo Gozaín, que ha escrito una novela sobre eso. Pájaros de Verano, de estos dos cinematografistas. Todo eso es el enfrentamiento entre los Cárdenas y los Valdeblanques, los combos paisas versus los combos guajiros. Había un punto fundamental allí en toda esa geografía de las luchas marimberas, que era Mingueo, en las bocas del río Ancho. Esos eran unas matazones del diablo, hasta el punto que nosotros no entrábamos ni a Ciudad Perdida ni al territorio Cogi si no era en helicóptero. Y teníamos prohibido salir caminando por las trochas. Además había unas relaciones muy tensas en el caso de la estación de la Sierra Nevada por el lado Orguaco y por el lado Cogi con los misioneros capuchinos, los capuchinos de Nausima, que de la comunidad de Valencia, valencianos españoles ellos, capuchinos valencianos de España. Y en el caso de la estación de Cogi, con un capuchino italiano, el padre Cucchiella, personaje de novela, personaje absolutamente novela. Escribió un libro, por ahí debe estar, espero que no se me haya refundido. Es un libro que todavía tengo ganas de estudiarlo a propósito de sus sermones con los curas. Sí, vamos. Entonces, eran relaciones muy tensas, ¿no?
el cureta, el padre Cuquiera estaba muy bien abastecido porque tenía una recua de mulas. Recuerdo que el arriero era antioqueño y yo tenía muy buenas amigas con el arriero porque yo soy antioqueño y entonces a veces yo iba a la misión. Eso no era muy bien visto, por supuesto, porque pues teníamos problemas de abastecimiento, porque entonces éramos solo abastecidos por helicópteros. Entonces dependíamos de intercambios con los indígenas de comida, sobre todo la yuca y el plátano, pero la proteína era muy difícil conseguirla. Cada vuelo de helicóptero valía un poco de plata, estaba Ciudad Perdida. Ese no era un problema que tenían los colegas de la estación en Nabucima, que porque se podía entrar por Campero, por Jeep, por Pueblo Bello, Valledupar, Pueblo Bello. Entonces ellos sí podían conseguir comida más fácil. Nosotros no, aguantábamos mucha hambre. En Sierra, en Ciudad Perdida y en Cogue. Ahí estábamos con los problemas de los linderos y a mí me boletearon. Le tocó a Soto salir a rescatarme en un helicóptero petrolero, por ahí en el 79. Se ponía muy nervioso con Soto porque yo me le había escapado y había contradecido sus órdenes, me pegó un vaciadón, porque yo quería ir al primer congreso de antropología en Colombia, que repito fue en octubre del 78, yo empecé a trabajar en mayo del 78 en esa estación, y como no iba al helicóptero me le escapé por la trocha con este arriero, y llegué a Mingueo. Ahí mismo cogí un bus y me fui para Santa Marta pelado para ver si cogía el avión y me iba a Popayán. Él sabía que yo tenía que salir ese día porque habíamos acordado que me sacaba, pero como el helicóptero no llegó a tiempo, yo me fui. Cuando yo estaba en Miguel, vi el helicóptero sobrevolar y dije, no, yo ya me voy en flota, yo qué caramba. Y me pegó un vaciador en Santa Marta porque fue a parar a Santa Marta el helicóptero y me encontró allá y me regañó. Pero bueno, llegué al Congreso. Era el primer congreso de antropología en Colombia, yo no podía perder eso, por supuesto. Entonces eso, la otra salida de helicóptero que te estoy contando fue por el boleteo, ¿no? Porque estábamos con los problemas de los linderos. Y eso llegó, pues, a los campesinos, los colonos. Yo después los conocí. Estaban ligados con esos combos de los Cárdenas y los Valdeblanques. Después me reía yo en una reunión en Riohacha donde se reían de mí. Ah, este era el cachaquito, este era el cachaquito. Entonces, por eso yo no volví mucho tiempo por ese sector de la sierra. Yo duré en el ICANN entre el 78 y el 82, 81 más exactamente, porque me nombraron director de antropología a partir del año 82, el 11 de enero de 1982. ¿Para reemplazar a quién? Álvaro Soto. Álvaro Soto. Él ya se había retirado de la dirección y había creado la Fundación Tayrona, una entidad de derecho privado, con la participación de Corcultura y los Andes, que recoge los trabajos de la vieja estación de Ciudad Perdida, hechos a comienzos de esa década, de la década anterior, pues, de la década del 70. Ya estamos hablando de 1980, 81. Ellos son los mismos, los de la Fundación Tayrona, son los que fundan con Juan Mayer, Margarita Serge, Fernando Salazar, Guillermo Rodríguez y otros más, la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, que recoge también esas ideas de la estación antropológica. Y se enfoca después no solo en arqueología, sino más en ecología. Pero son la misma continuidad, es la misma cosa. Ciencia aplicada. Una ciencia nuestra propia, en función de las comunidades, con las comunidades. Por ejemplo, educación. Educación, pues ellos tienen su educación, ¿sí?, familiar, tradicional, la figura del mamo como sacerdote, como médico, como guía espiritual, está ahí, ¿sí? Era muy fuerte en ese momento y era ya una necesidad, ¿sí?, construida, una necesidad externa que se le ponía porque no era en ese momento ni es un grupo aislado. Entonces necesitaba tener una serie de conocimientos que le permitieran una relación más igualitaria de alguna manera con el mundo externo, con el mundo Bonacci que llaman ellos, de las instituciones. Se creaban ya un tipo de relaciones
comerciales, políticas, institucionales, etcétera, que demandaban un conocimiento. En ese momento el pueblo arhuaco era relativamente aislado. Si lo comparamos con lo que está sucediendo ahora, era un grupo aislado. Para ilustrar un poco la situación, no había un solo indígena, hombre o mujer, que viviera por fuera del territorio de la sierra, de su entorno allá en la montaña. En ese momento tampoco había resguardo, entonces por eso no lo nombro, eso se consiguió después. Entonces la debilidad, digámoslo así, era fuerte y ellos lo sentían. La educación estaba en manos de los capuchinos, ¿sí? Por contrato con el Ministerio de Educación, pero era una educación que negaba los valores de los indígenas, era una educación de mala calidad, integracionista totalmente, pero aún así de mala calidad. Desconocía sus valores. No hay tiempo para hablar de eso, pero venía desde 1916, cuando se capturaba a los niños por la fuerza, se les metía en el mismo Nausima, que un sitio que era para niños huérfanos, ¿no? El orfanato de las tres Aves María. Entonces, eso indudablemente para ellos, para sus guías espirituales, era una afrenta que la expresaban entre ellos, pero el poder de los capuchinos, el respaldo de ellos por parte del ministerio, por parte del Cesar, de la administración, del alcalde, no les dejaba actuar, no tenían el poder para hacer, pero siempre manifestaban su rechazo. Entonces, por ejemplo, en esa parte, nosotros decidimos, como de resultado de las conversaciones, crear una escuela que la llamamos la Escuela Tradicional de Nabusimaque, para darle una salida a esa preocupación de ellos, mostrar que sí era posible hacer una educación que respondiera a sus valores, a sus expectativas culturales, etcétera. Entonces abrimos una escuela como parte de esta estación. Ya la investigación nos daba para no hacer algo formal, una educación formal, sino una educación informal, pero con cierta estructura curricular que permitiera producir un producto pedagógico de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿sí? Fue una experiencia interesante, duró más o menos 9 años, y en eso trabajamos en algunos momentos también con un grupo misionero que se llamaba USEMI, Unión de Seglares Misioneras, mujeres en su mayoría, que también estaban trabajando con un enfoque de educación completamente diferente al de los misioneros capuchinos. Con ellas nos interrelacionamos en algunos momentos, sobre todo en preparación de maestros, en intercambios de experiencias, etcétera. Pero nosotros nos establecimos en Nabusimaque. Ellas estaban en Donachuy, hacían un trabajo muy importante y muy valioso, lo hicieron, y tuvo repercusiones muy importantes en la resistencia de los indígenas. Era una mentalidad progresista, respetuosa de los indígenas y muy dedicadas a la cuestión pedagógica, a la cuestión de la salud. Ellas trabajaban en Donachuy, era su sede, y nosotros trabajábamos en Nabusimaque, que lo llaman también San Sebastián, pero en Nabusimaque, a pocos metros, como a 200 metros de la misión capuchina. Ahí en el pueblo, lugar sagrado, creamos esta escuela. El hecho de crear esa escuela con los indígenas ya fue un desafío a los misioneros capuchinos, y eso nos produjo muchísimos ataques, denuncias, con los políticos de Valledupar, denuncias aquí a Bogotá, etcétera, de que nosotros estábamos desconociendo la responsabilidad educativa de ellos. En algún caso nos acusaban de ser subversivos. Bueno,
inventaban toda clase de acusaciones, pero que cada acusación que nos hacían, como era un trabajo hombro a hombro con los indígenas, lo recibían también los indígenas, lo recibíamos juntos. Entonces eso nos fortalecía a nosotros, fortalecía a los indígenas, porque era como una muestra de que lo estábamos haciendo en el camino que tocaba, ¿sí? Porque los indígenas estaban descubriendo con nosotros otra manera de educación, ¿sí? Una manera no formal, pero que recogía valores de ellos y principios de otros y los integramos a la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas, de la geografía, ¿sí? Del ambiente en general, de la naturaleza. O sea, era conocimiento va y conocimiento viene, pero donde predominaba lo de ellos y donde profundizábamos elementos como las operaciones matemáticas, la relación con la familia, ¿sí? Ya no era la familia de acá, sino la de allá. Con ellos, por ejemplo, había muchos momentos en que nos desplazábamos a fincas comunitarias con los padres de familia y los mamos, en fin. Y así se fue creando una escuela que le permitió a los indígenas ver que sí era posible y ya empezaron a asumir una posición mucho más exigente frente al gobierno, frente a los capuchinos, de que querían una escuela propia. De ahí, tengo que decirlo, nace el decreto 1142 que empezó a regir para la educación en todo el país, una educación indígena bilingüe y bicultural, ¿no es cierto? Ese fue un logro de este trabajo, por ejemplo. Y luego termina con la sacada de los capuchinos cuando se niegan realmente a aceptar otro tipo de educación y lo sacan definitivamente, y la educación formal queda en manos de, de las autoridades arhuacas. Entonces ya el contrato es directo con los indígenas y comienza una nueva etapa en la educación que se logró sostener durante un tiempo, pero desafortunadamente no hubo el apoyo institucional para haber logrado hacer una educación y haber fortalecido aún más este tipo de educación. Y bueno, hay profesores bilingües, en algunas partes se respetan los mamos, pero cogió otro rumbo que desafortunadamente nosotros no teníamos la capacidad de sostener, y el ministerio a quien le correspondía desafortunadamente no les interesó, el instituto tampoco, no había capacidad. Se perdió una oportunidad muy importante para seguir trabajando. Sin embargo, esta experiencia nuestra, a través del equipo, porque cuando se hace la escuela ya hay un equipo, ¿no? Con estudiantes de los Andes y con estudiantes de la Universidad Nacional. Y se logró, en ese momento también era un momento muy importante porque estaba el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca. El movimiento indígena estaba aflorando en todo el país de forma organizada y tuvimos contactos con ellos, Rosemilia Salamanca, que era la que coordinaba lo de la escuela, y se lograron hacer intercambios muy interesantes en la educación indígena. El CRIC, ellos sí sostienen hoy en día su programa de educación, etc. Pero eso fue algo de lo que nosotros contribuimos como equipo de trabajo en esa estación, en ese proyecto especial del Instituto Entre los Arhuacos, además de otros. Toda esa cosa de la antropología social tiene que ver con dos cosas. La influencia boasiana era muy fuerte, pero había otras cosas que estaban también en el panorama internacional de la antropología que nos interesaba. El estructuralismo, por ejemplo. Por supuesto, estaba el marxismo. Y estaba todas esas combinaciones francesas del estructural marxismo. Carré, Godelier, Meillassoux, todos los estructural marxistas franceses. Entre ellos este filósofo que escribió para escribir El Capital, que tuvo una vida trágica finalmente. Para leer El Capital, perdón. Althusser. Althusser. Estamos bien.
Entonces teníamos toda esa cosa también. Y leíamos también a los ingleses, sobre todo los africanistas ingleses, que en realidad eran africanos, ¿sí? Pero que después iban a las grandes universidades inglesas. Algunos, otros, pues Radcliffe Brown, era la polémica Radcliffe Brown, Malinowski, toda esta serie de cosas por el estructural funcionalismo. Y obviamente los ingleses se identifican como antropólogos sociales. ¿Sí? Entonces era una serie de cosas allí que se estaban como tratando de compaginar un poco nosotros de una manera todavía muy infantil, muy naif. Y otra gran influencia, la antropología mexicana. La crítica al indigenismo post-revolución mexicana de gente como Guillermo Bonfil Batalla, a quien leíamos mucho. La nueva antropología mexicana. Yo recuerdo que Guillermo Bonfil Batalla vino al primer Congreso de Antropología en Colombia, celebrado en el año 1978, en octubre, en Popayán. Él y Trino Morales, el indígena líder del CRIC, todavía vive, Trino, fueron las figuras centrales de ese congreso. Primer Congreso de Antropología en Colombia. No primer Congreso colombiano de Antropología, sino de Antropología en Colombia, por el problema de la gremialización y de la sociedad, y de todavía ese tema está en discusión. Y hay una nueva asociación. Qué increíble las continuidades. Entonces, por ese tema, va a ser una cosa de etos, de cambiarnos un poquito el nombre y no ser tan culturales como los gringos, sino ser un poquito disidentes, inspirados allí en los ingleses y en esas otras cosas, ¿no? Hasta que finalmente todo se solucionó, ¿no? Somos antropólogos socioculturales y se acabó el cuento. Claro, había que hacer la distinción entre etnología y antropología social, para la etnología más para indígenas, había intereses en lo campesino. Nina de Friedman y Jaime Arocha fueron absolutamente fundamentales en los estudios afrocolombianos, absolutamente pioneros en eso. No fueron los primeros, claro, tú mencionaste al antropólogo chucuano, ¿cómo se llama? Rogelio Velázquez, que empezó también de la gente del instituto. Aquiles Escalante. Aquiles Escalante, a quien yo conocí en Barranquilla, un gran personaje. Bueno, esa es un poco la historia de las estaciones, un cambio interesante de Álvaro Soto que implica una relación tensionante o tensionada con su antiguo maestro, Ráigel Dolmatov, porque Álvaro fue el discípulo amado, o uno de los discípulos amados, junto con Jaime Arocha, del profesor Ráigel. Ellos se enfrentaron después un poco más fuerte por Ciudad Perdida. El profesor Ráigel decía así, ciudad perdida, pero perdida para la ciencia. Eso no es propiamente un piropo. Después creo que hicieron las paces ellos dos. En territorio, por ejemplo, tenemos que también destacar es que en el momento había una invasión muy fuerte de colonos por distintas partes del territorio indígena. En ese tiempo, los únicos que tenían una delimitación territorial y alguna legitimación de su propiedad eran los arhuacos. Los Cogin y los Wiwa tenían un resguardo, no tenían reserva, no tenían resguardo. Los arhuacos tenían una reserva, pero no tenían arhuacos, no tenían resguardo, que es lo que da derecho realmente sobre el territorio. Entonces, pues esa era otra necesidad muy importante, invasión de colonos, invasiones en el cesar de terratenientes que se apoderaban de territorio. Entonces, ese era uno de los temas también que afectaban al pueblo arhuaco, que era una tensión permanente. Ahora, hay que destacar que en ese tiempo habían unos líderes muy fuertes, ¿no? Luis Napoleón Torres, Ángel María, Manuel Chaparro, etcétera. Había una gobernabilidad fuerte, había una organización fuerte, y eso también permitió y nos permitió a nosotros estar con ellos, ¿sí?
y mantener una responsabilidad y también, digamos, trabajar en equipo con ellos. No eran unos líderes débiles, por decir así, algo donde nosotros tuviéramos no, la palabra, la voz, la orientación de ninguna manera. Eran líderes muy fuertes y con ellos trabajábamos de una manera muy respetuosa y muy colaboradora. Bueno, gracias. En la parte territorial hay que destacar también, porque en ese momento no, ni los Kogi ni los Wiwa tenían territorio. Y ya empezaba una migración arhuaca a la zona del Magdalena, ¿no es cierto? Entonces, estos líderes, con una visión también de futuro, se propusieron proteger a los Kogi y a los Wiwa. Eso poca gente conoce esta historia y tampoco la voy a relatar así porque es muy larga, pero ellos se preocuparon de sus hermanos indígenas. Entonces, también con la colaboración de funcionarios que en ese momento, que también hay que destacarlo, ¿no? Hubo un momento en esa época que había gente en el Inderena, en el INCORA, nosotros en el ICANN, en el Ministerio de Gobierno, que teníamos como cierta afinidad y sensibilidad hacia la cuestión indígena, como se le decía en ese entonces. Eso permitió que no solo se trabajara en un resguardo en la sierra, sino en otros resguardos del país, profesionales con mucha sensibilidad hacia lo indígena, con mucha pasión en el trabajo con los indígenas y con los afros. Y eso permitió, yo creo que ha sido la mayor época, estoy hablando de los 70, 80 hasta los 90, de que se hicieran, que se le reconocieran a los grupos indígenas, a muchos grupos indígenas, sus derechos sobre la tierra y se decretaran o se les designara sus territorios como resguardos. Ahí recordamos a abogados, sobre todo, como Roque Roldán, ¿sí? Muy importante, murió hace muy poco. Enrique Sánchez, un sociólogo que todavía está trabajando. Adolfo Triana, por ejemplo, muy importante abogado. Y otra serie de abogados que trabajaban en las instituciones. ¿Sí? Algún antropólogo también, no recuerdo desafortunadamente su nombre. Y eso permitió que se nos facilitara ponernos de acuerdo, ¿sí? Y las instituciones eran algo liberales y logramos, por ejemplo, con nuestra coordinación en territorio y con los indígenas, recorrer todo el territorio con ayuda de los Kogi y los Wiwa y los Arhuacos del norte, sacar el resguardo que hoy se llama resguardo Kogi, Arhuaco, Wiwa. De ahí nació y todavía pues indudablemente ese resguardo ha sido un soporte de protección a su territorio. Eso se hizo con los indígenas y con estos funcionarios y todo. Yo creo que un logro muy importante. Unos años después se logró que el territorio, lo que estaba demarcado como reserva arhuaca, se volviera resguardo. Eso también es un logro. Y hay que anotar también que es importante, ¿no? Para la Universidad de los Andes y Nacional, el estudio que se hizo para obtener la reserva, ¿no? O sea, el primer estudio para proteger la tierra lo hizo Mauricio Sánchez, un egresado de los Andes, ¿no? En eso. Entonces, eso es como lo que nosotros, cuando pensamos en nuestra experiencia en la sierra, es todo eso. ¿Sí? Es una lucha, fue una lucha permanente por la tierra, por la educación, por la salud, etcétera, desde el punto de vista de ellos, ¿cierto? Aprendieron ellos, aprendimos nosotros muchísimos. Si algo yo sigo trabajando
Y ahí aprendí, ¿no? A trabajar, a mirar, incluso hasta la filosofía, ¿no? Eso que llaman mito algunos antropólogos, esa filosofía, esa cosmogonía, el valor de eso, ¿no? Muy valioso para comprender y mirar el mundo. Bueno, ya se dijo la crítica a los estudios de aculturación, ya se dijo acá la crítica a los estudios de cambio cultural dirigidos, característicos pues de esa escuela de antropología aplicada de los Estados Unidos. Ya se mencionó aquí también la crítica de la antropología mexicana al indigenismo, todo eso de Rodolfo Stavenhagen, González Casanova, Aguirre Bertrán, son sociólogos, antropólogos, que muy influyente, debería estudiarse un poquito más esas conexiones con Colombia. En esto de las relaciones interétnicas también por esa época no solamente están los mexicanos, están los brasileros, Darcy Ribeiro, por ejemplo, que habla de fricciones, ellos hablan de fricciones interétnicas. Pero también hay otra influencia importante en esto del interétnico, los estudios de Gonzalo Aguirre Bertrán sobre sociedades duales. Es toda esa cosa que vincula la vieja aculturación con las sociedades duales, con el carácter feudal o capitalista de la América Latina y el agro en América Latina, el capitalismo en América Latina, de cara a la revolución, el proyecto de revolución democrático-burguesa o revolución proletaria de los 60, 70, todas las teorías de Cuba, Cuba, Rusia, China, etcétera, todo ese enfrentamiento, digamos, del mundo de la Guerra Fría. Después, claro, todos los modelos de la dependencia, el modelo cepalino, por ejemplo, ¿sí? Todo eso tiene una línea de continuidad con los sistemas mundos de Wallerstein en tensión con las escuelas desarrollistas de economía. Hay un libro reciente de dos colegas de Andes, Juan Ricardo Aparicio y Manuela Fernández, que se llama El neoliberalismo en Colombia, que trazan toda esa, digamos, de la ortodoxia neoliberal en Colombia y sus modelos desarrollistas neoliberales, tipo Escuela de Chicago, todo eso en Colombia. Un buen librito, acaba de salir en la feria. Entonces, como tú te verás en toda esta secuencia que te estoy tratando de montar, la idea es la idea del cambio, de la transformación de estos pueblos en sociedades más amplias. Yo recuerdo leyendo con mucha fruición, ¿no? Eso de las sociedades duales de Aguirre Beltrán, Regiones de Refugio se llama ese libro, publicado en México por el Instituto Indigenista Iberoamericano. Influencia todavía de lo que hablamos, de Pátzcuaro, del Congreso Indigenista Interamericano, de la Fundación del Indigenismo, de la revista América Indígena, que todavía existe. Recuerdo también leyendo en ese contexto un librito de un ecuatoriano, Relaciones interétnicas en Riobamba, Ecuador. Recuerdo leyendo Fronteras indígenas de la civilización, del brasilero. ¿Sí? Entonces esa idea de que esto no se puede estudiar aislado, deja crítica, pues, obviamente, los estudios de comunidad, los estudios tribales, los estudios culturales, los vacianos, sino que meterlos en regiones, ya regiones en contextos más amplios, o en subregiones, y en esas subregiones, en regiones, en naciones, en áreas regionales, norte de Sudamérica, sistemas mundo. Pero no solamente es una cosa geográfica, espacial. Hay que meterle Estado. No el Estado visto desde el punto de vista jurídico-político, como un politólogo. Ustedes de legalidad, institucionalidad, no el monopolio, no bebería, ¿no? Sino qué es el Estado en Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sabes cómo me llamaban o los llamaban los antropólogos de las estaciones? Los indígenas. Gobierno. Nos saludaban por los caminos vecinales allá. ¿Qué gobierno? Compadre. Gobierno. ¿Cuándo es gobierno? Significativo. A cualquier funcionario estatal. A mí me llamaban gobierno y a Yesidio también. Nos llamaban los delicados. Éramos el gobierno. Pues Luis XIV nos quedaba tachuela, más o menos. Entonces, toda esta cosa de lo interétnico también está, pues obviamente, lo marxista o marzólogo o marciano, como lo quieras poner, es libre de ponerlo ahí. ¿Sí? Por el cambio.
con una convicción, que eso sí, pues para mí ha sido claro. A mí con el tema de la violencia no. Por eso yo nunca milité en la izquierda. Ni eso de la combinación de todas las formas de lucha, ni nada de esas cosas. Eso nos alejó a muchos colegas, porque fueron años muy difíciles. Algunos colegas murieron en la guerrilla, por ejemplo. Otro colega, yo recuerdo lo de Caquetá, él, dijo un hacendado caqueteño, murió por aquí en el vecindario, en el centro, poniendo una bomba ahí en el edificio Bavaria. No acuerdo cómo se llamaba él. O se perdieron en la guerrilla muchos, o en la droga, en la rumba, en el trago, en la cocaína, en el azúcar, ustedes saben. O se volvieron, y esa fue la tercera de toda esta generación mía, de extrema derecha. Tipo José Obdulio, pues, que era un militante de Firmes, José Obdulio Gaviria, de extrema a extrema, de uribistas de a rajatabla. Bueno, entonces había que, el punto es que a esta cosa de la relación, entender la sociedad indígena tenía que ponerlo en el mundo, en la política, en la economía política. Y yo creo que los hechos nos están dando la razón. Estos indígenas ahora tienen doctorados en todo esto. Y las relaciones interétnicas era una forma de hablar de eso. Yo recuerdo que mi proyecto original para Arhuaco, yo hablaba de modos de producción, de articulación de modos de producción, dentro de esa idea de ese marxismo estructural a la francesa. Ese proyecto, como pues queda claro, no se hizo en su totalidad, por las circunstancias anotadas, pero me permitió otras ventajas, mirar así, abrirme. Hay algo muy importante en esto que estamos hablando y es, en ese momento, nosotros teníamos como una forma de repensar, o estábamos repensando la antropología, ¿sí? ¿Qué íbamos a hacer en este caso concreto con el pueblo arhuaco? Partíamos en ese momento, partíamos del materialismo dialéctico, de la dialéctica como filosofía para conocer. Si alguien revisa las tesis de esa época, casi todas son marxistas, ¿no? Es muy curioso eso. Pero era el reflejo de la época, ¿no? Y ahorita voy a meterme en eso. Eso facilitó, digamos, tener una visión diferente a ese positivismo de la antropología, de mirar de la objetividad en la búsqueda del conocimiento. Nosotros, eso nos permitió poner los ojos en otras filosofías, en otras teorías. Partimos de eso, pero se fue transformando. El mismo trabajo con la gente nos fue transformando también en ese pensamiento teórico y metodológico. De ahí fuimos evolucionando, fuimos transitando a uno de los aportes de Falsborda, por ejemplo, el sociólogo. Investigación, acción participativa. Entonces íbamos evolucionando y íbamos creando teoría y metodología. Nos íbamos alejando de lo que nos llegaba, de lo que habíamos estudiando, cogíamos lo mejor, pero ya íbamos en que había que investigar, que no éramos activistas, porque mucha gente confunde el activismo con el compromiso que uno debe tener como trabajador, como investigador social y todo esto. No era activismo, teníamos que estudiar, teníamos que dialogar con la teoría. Y entonces fuimos transitando por todo ese aporte tan importante de Falsborda, de investigación, acción participativa, ¿cierto? Lo adoptamos, pero no de una manera, no como una regla, no, sino íbamos cogiendo y la experiencia nos iba mostrando caminos. Mezcla de todo eso de la dialéctica, la investigación participativa y la antropología crítica y reflexiva, que es lo que hoy en día me mantiene, ¿sí? Diferente, la antropología crítica.
Y la antropología ya no preocupada por la subjetividad, ¿no?, ni el cientifismo social, sino comprometida emocionalmente incluso, ¿sí?, pero que, o porque eso ayuda a conocer, a comprender, a realmente establecer un vínculo más allá de lo que uno pueda observar de afuera. Ahora bien, hay gente que critica eso, pero hay que tener en cuenta que así uno tenga un compromiso, que lo debe uno tener porque es la razón de ser, para mí, de la antropología, de las ciencias sociales. Eso no implica dejar el rigor a un lado, totalmente lo contrario. Debe ser uno riguroso en su manera de conocer, de investigar, ¿cierto? Porque es obvio, si uno está trabajando con la gente, si uno concibe la antropología como una disciplina, como una herramienta de cambio y de transformación, pues si no investiga, pues no obtiene lo que se propone. Así de sencillo es. Si no investiga, si no conoce, pues ¿para dónde va?, ¿no? Va a ciegas. Mientras que si usted investiga y conoce y trabaja con la gente, pues obtiene el resultado. El que no investiga, pues es un activista que va a la ciega. Y aquí también hay que destacar que hay que estudiar mucho, mucho, no solo de afuera, los grandes antropólogos, sino también de la filosofía, de la literatura, de todo eso, porque eso es lo que enriquece y lo que hace que creemos maneras de dialogar con nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, no hay que estar con la teoría, no hay que estar en contra de la investigación que hacen otros. Es muy importante porque esas nos enriquecen. A los que tenemos otra versión no hay que ser puramente activistas. Hay que ser activistas, pero con conocimiento, con investigación, con rigurosidad, para poder que la antropología sea útil. Yo regreso, pero mi etnografía termina siendo una especie de etnografía peripatética, que es, la reivindico ahora, no estaba tan seguro, porque pues toda esa inmersión que yo llevaba de meses se para por la amenaza, por la salida casi teatral, pues casi Indiana Jones, ¿no?, escondido semanas mientras me podían rescatar allá con Acosta y con Torres, entre otras cosas, y la señora de Acosta, creo que estaban ellos, ¿no? Y llega un helicóptero con flotadores una tarde a las 3 de la tarde cuando yo no llegaba a nada. Estábamos ahí esperando, no podíamos salir por la trocha, no podíamos, estaba amenazado de muerte, boleteado, todavía tengo la boleta. En esa afugia del boleteo, llega el famoso helicóptero a las 3 de la tarde, cuando nadie se esperaba, llevamos semanas ahí montados, con muy poca comida, esperando que nos rescataran, entre comillas, y llega esto, pero ya no venía solo Soto. Venía acompañado de una persona que había estudiado conmigo en el bachillerato, que era el nuevo director del Departamento de Antropología, 79, Alberto Rivera Gutiérrez. Y llega Soto con Rivera, este es su nuevo jefe. Y viene también otro colega de Andes, la mano derecha de Rivera, un ex cura antropólogo italiano, Ambrosio Adamoli. El helicóptero tenía muy poca gasolina y terminamos en una plataforma petrolera, en un buque petrolero gringo al frente de Palomino, que está haciendo exploraciones de petróleo. A las 4:30 de la tarde, en medio del sol del Caribe o algo así, comiendo apple pie y Coca-Cola. Los gringos estaban atortolados porque estábamos todos barbados, enmontados, sucios, toda esa cosa. Pensaban que era una misión oficial del ejército, así se las vendió Soto, una misión oficial del gobierno colombiano. Pensaba que éramos prisioneros por narcos, pues. Marimbero. Y después Santa Marta. Un poco sí. Sí, después Santa Marta. Absolutamente alucinante, barroco eso.
Global Explorer, se llamaba ese buque. Buque explorador de petróleo. Entonces entra Rivera. Rivera no dura mucho en el instituto. Y Soto sale con lo que quiere, que es Ciudad Perdida y su fundación. Me llama el decano de Artes y Ciencias. Hace poco murió, creo, un físico, y me nombra un peladito de 31 años o dos, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Vino toda la crisis del ICANN, la salida de Rivera, que no duró mucho tiempo, el nombramiento de Iván Posada como director del ICANN por parte de doña Gloria, quien me pide que sea un poco el asistente administrativo ad honorem, porque nunca me nombra, de Iván Posada. Trabajo entonces 80 y 81 con Iván Posada, pues tengo entonces ahí una posición de cierto poder dentro del ICANN que me crea problemas con los colegas, antiguos compañeros de estudios. Y después resulto yo en Sierra, en Uniandes. Entonces tengo el desafío de, después de ese hiato administrativo, de volver y entrar y tomar otro cargo administrativo, director de antropología, de darle continuidad a mis estudios de doctorado. Ya tenía la candidatura, pero no, yo sentía que faltaba. No fueron años difíciles. Viene la sede del Congreso Internacional de Americanistas que se realizó en Andes en el año 85. Pero a mí me hacen una mala pasada los tipos de Andes, y entonces renuncio a la dirección en el año 84 y me gano una beca y me voy a Inglaterra, al London School of Economics, a estudiar otra candidatura al doctorado, esta vez inglesa, un MPhil, llaman ellos, con beca de ellos. Estuve un año, tengo que regresar a Andes porque tenía licencia no remunerada, ya habían nombrado en reemplazo mío a otro colega, Jorge Morales, pero Jorge renuncia y me vuelven a nombrar en el 85 director de antropología. Entonces lo que hago es organizar una serie de trabajos con estudiantes y empiezo a viajar por la Sierra Nevada de Santa Marta con estudiantes. Y a involucrar, digamos, en un compás mucho más amplio, una versión muy regional de Sierra con Guajira. Y empiezo a hablar de la gran sociedad indígena serrana, a mirar eso desde otros ángulos ya más de interacción, de sistemas mundos, que es finalmente el eje de mi tesis doctoral. Ya no centrado en estudios de comunidad, ciertamente, de la vía de antropología cultural, ni en estudios de, digamos, tribales, sino es en términos globales, de interacciones con el mundo de afuera, de continuidad y discontinuidad. Conservando otra cosa que sí es también de Andes, raigeliana. La continuidad, arqueología, no historia, etnología. Entonces, de nuevo, como en Chimila, me meto al archivo para ver todas estas dinámicas de largo plazo en términos de sistemas regionales. Y descubro que los Kogi, pues, toda esa cosa tradicional, Raigel, los herederos de los Tairona, es una cosa muy, muy criticable. Y empiezo a escribir cosas criticando esa noción de Tairona, Kogi, continuidad. Para nada le gusta eso al profesor Raigel y me corta todo vínculo. Y me gradúa como su enemigo, no sé por qué. Eso hace que pues, yo escriba una serie de cosas sobre cómo yo veo esas relaciones de continuidad y discontinuidad históricas de los Kogi, esos procesos de transformación y también de tradición, si se quiere, o ahora como llaman ancestralidad, que es el término de moda. Un intento de entender eso más dinámicamente, que pues es una posición minoritaria en Sierra Nevada de Santa Marta. La etnografía, el canon etnográfico de Sierra Nevada de Santa Marta, lo reconozco, es raigeliano, yo soy una figura al margen. Una nota de pie de página casi. Bueno, tampoco me va a poner tan humilde, pero sí es una disidencia. Y finalmente, los ingleses no me dan más plata, la señora Thatcher dice que no más, y los gringuitos me rescatan. Me voy con unos ahorros, vendo mi carro, un Renaultcito, y me voy a hacer teaching assistant con muy poca plata a Pittsburgh. Eso fue en el año 88.
la antropología visual a mí me empezó a interesar, fue allá en la sierra. ¿Por qué? Porque en ese momento no es como hoy, repito, hoy los arhuacos es otro mundo realmente, es otro mundo, para bien o para mal. En ese momento eran aislados. Había una visión del Bonacci, de la sociedad nuestra, etcétera. Había temor, aunque había resistencia, había temor. Les tenían metidos a muchos de ellos de que eran un grupo, una cultura inferior, ¿sí? Que tenía que cambiar. Y los tenían en ese dilema, ¿sí? A los líderes, a todos, o somos o no vamos a hacer, o cambiamos o qué vamos a hacer. Era un común, y fue un permanente cuestionamiento de, aunque la resistencia y la espiritual de ellos es muy fuerte y eso es lo que los sostuvo y lo que los está sosteniendo a pesar de la problemática que están viviendo hoy día entre ellos mismos. Entonces, como eran tan aislados, yo pensé, bueno, pero ¿cómo hago? Sí, era un desafío, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la imagen. ¿Sí? Una cosa es el discurso oral, escrito, y otra cosa es el discurso visual, ¿no? La imagen. Entonces, opté por tomar fotos de revistas como National Geographic, de otras revistas en Colombia. Había un trabajo inglés muy importante que hizo Brian Moser y otra gente. Y con fotos y en diapositivas, yo llevaba fotos y diapositivas y música. ¿Sí? Y mostraba cómo, mire, hay otras culturas en el mundo que también se visten diferente. Entonces voy a fotos de África, de países del África, de Arabia, de los indígenas mexicanos, brasileros, y les mostraban, vea, y ellos se visten y no tienen ningún problema. ¿Sí? Entonces les mostraba todo eso y alguna vez, yo por ahí tengo eso, les llevé fotos de Naciones Unidas. ¿Sí? Y fotos de la gente que participaba en los grandes foros. Y les mostraba, mire, aquí están todas las culturas del mundo, ¿no? Y todas tienen derecho a existir. ¿Sí? Bueno, con otro vocabulario diferente, ¿no? Y palabras en arhuaco y todo eso. Y además de la cuestión visual, también llevaba música y grabaciones de gente hablando en distintos idiomas, inglés, alemán, etcétera. Y mucho, hubo un trabajo en los años 60 de una misión inglesa de antropólogos y cineastas que recopilaron música muy, muy bien hecha de diferentes grupos colombianos, Brian Moser y otra gente. Y hicieron unos discos con una calidad de sonido muy importante. Entonces grabaron de música de La Guajira, música del Amazonas, música de los tuneos, y, en fin, de los emberas, ¿no? Entonces yo tomaba fotos de revistas y ponía la música. Eso fue mágico. Mágico por muchas razones, ¿sí? Porque eso propiciaba una serie de conversaciones muy interesantes entre ellos. Y a su vez yo aprendía porque lo que yo miraba importante para ellos no era importante, ¿sí? En las fotos. Entonces entendí que hay 1000 formas de mirar, que es un principio obvio en la cosa visual y en la antropología. Y motivaba a ellos, entonces eso iba contribuyendo, ¿no? Iba contribuyendo a miradas en los líderes diferentes, ¿sí? Y había cosas muy, muy bonitas, que es que la música no se oía mucho en esa época.
Y de pronto con todo esto empezaban por la noche uno y allá en su cuarto a escuchar tocando el charu, ¿sí? Uno tocando la caja. Y empezó la gente a tocar su música y a bailar y a cantar, ¿sí? Entonces eso fue una experiencia muy bonita y de ahí fue que yo empecé ya a tomar fotografía, etcétera, y me fui a estudiar antropología visual. En ese momento, el único, donde se creó la antropología visual y donde no había más en el mundo. Curiosamente, hoy hay antropología en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, en fin, en Asia. Pero yo encontré este sitio que era Temple University en Filadelfia, el único sitio donde se había creado por Saul Ward, Richard Chalfen, Jay Ruby, en fin, los pioneros de eso, y me fui allá a estudiar. Luego de ahí, que estudié el máster, hice el doctorado sin graduarme, hice exámenes, todo, y no hice la tesis, me fui a estudiar cine etnográfico a Inglaterra, en una escuela de cine muy importante, y ahí empecé la cosa visual. Trabajé en Inglaterra, trabajé en Estados Unidos, en fin, como profesional, pero luego me di cuenta que ya era suficiente y aquí sigo la investigación, sigo fotografía, es decir, ya mezclo todo, ¿no? Y hago mi trabajo. Y casualmente ahora vuelvo otra vez a la sierra a hacer un trabajo muy importante con ellos. También de visual. Visual personal, Ujú. pero más que todo tiene que ver con justicia transicional, con enfoque étnico en los 4 grupos, que es otra cosa. Ujú. No, y me he dedicado, luego de que trabajé varios años como profesional en la cosa visual, volví acá y en los últimos años he estado trabajando con la gente, con mineros artesanales, con indígenas del Chocó, en Veras, y también con esa visión que aprendí en la sierra, ya por cortos periodos y con la gente, pero buscando producir cosas concretas con la gente. Hoy en día las investigaciones pues tienen que ser no rápidas, no cortas, pero hay que tener en cuenta financiaciones, etcétera. Y también hay que hacer planes con la gente de tal manera que lo que uno esté haciendo dé resultados con la gente, resultados concretos y en tiempos determinados. Cuando yo empiezo a recorrer el país, me intereso vivamente por lo arqueológico. Al salir de Colombia, estudiar en los Estados Unidos en un departamento bovaciano, como Pittsburgh, fundado nada menos que por George Peter Murdoch, el de Human Relations Area File. Yo tengo que aprender de lo que no había aprendido por ignorante en Colombia, la arqueología. ¿Te acordás que dije que veíamos la arqueología como una cosa menor? Tontamente. Ahí está otro arqueólogo que murió también, Álvaro Chávez. Entonces, era Álvaro Chávez y las arqueólogas. Entonces, nos parecía eso muy chistoso. Nosotros tan comprometidos políticamente, ¿no? Menospreciados. Empiezo a estudiar arqueología porque tenía que presentar exámenes de conocimientos. Arqueología del viejo mundo, que había leído ahí de pasadita a Gordon Child, pues Álvaro Chávez era muy buena gente, ponía 4 o 5 venteados, aunque uno dijera cualquier huevería. ¿Sí? Arqueología de América, Mesoamérica, Perú, Andes centrales. Y ¿sabes qué? La obra de Reichel, que sistematiza la arqueología colombiana, pues es que la empieza a sistematizar a raíz de la cerámica de Puerto Hormiga. Y después de publicación en Thumbs Hudson, no sé qué vaina, es una editorial inglesa de Colombia, People of Places. ¿Sí? Yo digo un poco que, ¿no?, la sombra de los trabajos de Reichel Dolmatov en Sierra Nevada fue Preuss. Y la sombra mía es Reichel. Entonces tengo que estudiar arqueología, tengo que estudiar evolución, antropología biológica, que también por ahí había, pues uno sí había oído del Pithecanthropus y del Australopithecus y esas vainas, pues no sabía nada.
Donde sí tenía mejor formación, ¿sabes qué? Era en teoría. Habíamos leído The Rise of Anthropological Theory de Marvelous Marvin Harris. Y tenía una idea, una mayor comprensión de las escuelas y los temas de los gringos versus los ingleses y esas cosas, los franceses. Entonces, esa idea de totalidad de ligar todas esas cosas se liga con un viejo interés por el cambio, por la transformación, por lo que llamamos relaciones interétnicas, también vieja aculturación, y el énfasis en lo material, en lo económico, que me parece que siempre ha sido el gran vacío de la investigación de Rayen Dolmatov. Él habla de estos códigos como grandes filósofos, pero toda esa base material de sus estudios es muy endeble. Y está muy calcada pues, con el modelo tribal, y eso es mucho más complejo. Bueno, podrá leer en materiales y ya digo yo que yo soy disidente ahí. Entonces, eso entra ahí. Y esa visión regional se concreta en mi tesis doctoral. En inglés se llama We the People, nosotros la gente, continuidad y cambio en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay otro concepto que maneja también, por lo menos en el planteamiento Álvaro Soto, en general de las estaciones, es el de estudios de áreas culturales. Sí. Porque las estaciones tenían como los dos componentes, ¿no? Investigación y acción. Sí. Entonces, en investigación vamos a hacer una investigación tipo áreas culturales y en aplicación vamos a desarrollar las regiones. Sí, sí, eso es clarísimo. Por supuesto, el concepto de área cultural es un concepto de arqueología. Es un concepto, además de la disidencia arqueológica, de gente como Stewart, los materialistas culturales, que el Handbook of South American Indians está montado sobre áreas culturales. Entonces, nosotros estamos en el área circuncaribe. El área de los cacicalcos es el área circuncaribe. ¿Sí? Y claro, eso le permitía a él espacializar, organizar sus estaciones. La zona del Amazonas no es uniforme. Se hay que estudiar las zonas de influencia, por ejemplo, del Baupés, que son distintas aquí por el lado de la sierra, del Piedemonte hacia allá. En la Sierra Nevada de Santa Marta es un área cultural. Yo me opuesto siempre a ese modelo cuatripartito de las 4 tribus de la sierra. Pues son sistemas de organización social mucho más complejos, que además son cambiantes. Para una cosa son todos hermanos mayores, pero para otra cosa se vuelven coquis o cágabas. Y para otra cosa, todavía más específica, se vuelven sanmigueleros y tanga, se enfrentan. Pero se casan con Misak, o si se casan con NASA, se vuelven cristianos, digamos, porque hay mucho matrimonio de Cauca y Arhuaco. Eso no funciona así con esos esquemas rígidos. Guayú. Ahora estoy trabajando en Guayú en un proyecto con medicina en la Universidad de los Andes. Fantástico. Con campo, otra vez. Los Guayú de Alta Guajira son muy distintos a los Guayú de la Baja Guajira. Y todos son Guayú. Los Guayú pastores son muy distintos a los pescadores. Y todos son Guayú. Hablan inclusive de dialectos diferentes. Se entiende, claro, no son dialectos. ¿Qué tanto caló ahí el marxismo de principios de los 70s? Sí, hay mucho de eso, pero es que en Estados Unidos, en un departamento como Pittsburgh, hablando yo de relaciones de producción, decía, ¿qué? Claro, ya había en economía y en otros departamentos con los cuales yo, en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre todo, un cierto neomarxismo, pero era un neomarxismo muy influenciado por la teoría de los sistemas mundo de Manuel Wallerstein, que por supuesto no es ortodoxia, sobre los orígenes del capitalismo, y los estudios de Eric Wolf, de campesinos, de Mesoamérica. Está el famoso libro de Peasants, de Eric Wolf, está Los hijos de la tierra palpitante, The Sons of the Shaking Earth, que es una visión general de México, Mesoamérica, de Eric Wolf. Y un libro que fue muy influyente en los 80s, cuando yo regresé finalmente a escribir en Pittsburgh. Europe and the Peoples Without History, Europa y los pueblos sin historia, de Eric Wolf. Entonces, pues yo regreso ya a hacer mi tesis doctoral, ya más como, pues, colega de Drena, porque habíamos trabajado juntos,
ya había un grupo numeroso de colombianos y colombianas estudiando bajo la dirección de Drena en Pittsburgh, comenzando sus doctorados. Yo ya había perdido mi viejo director de tesis, se había retirado del departamento, que era un ecólogo cultural, y Drena funge como director de mi tesis doctoral. Pongo a un historiador, Harold Sims, y a un antropólogo social inglés, Andrew Strathern, el marido de la señora Strathern, ex marido, un experto en Nueva Guinea. A mí me interesaba mucho la etnografía de Nueva Guinea, leía mucho de eso. Por eso la tesis tiene esa orientación. En ese momento, los indígenas sí eran un problema, eran un problema porque estaban recuperando sus tierras, porque estaban reclamando sus derechos, porque estaban reclamando un tipo de educación que les respondiera. O sea, ya era, pero no, digamos que no se dividía los niveles de violencia que se están viviendo actualmente, ¿no es cierto? Ni el auge del narcotráfico, ¿sí? Ni los ejércitos paramilitares, ni los grupos insurgentes que se vive hoy en día. En ese momento, pues el instituto, digamos, fue avanzado, era pionero, fue pionero. Pasaron muchos años, hasta el 91, para que esto se volviera una realidad. Pero yo ahora la aprecio más realmente. Por esta entrevista me puse a mirar y tener como línea de orientación unos lineamientos de política indígena, como hablar de eso, de la autodeterminación, de una cultura propia para los pueblos étnicos. Es demasiado avanzado. Defensa de su territorio. ¿Sí? No hacer obras que dañaran su entorno ni afectaran su cultura. Eso, todo lo que pasó para que llegara ahora a la tal consulta previa. Ese es muy interesante. Entonces hoy los contextos son los que determinan el qué hacer, ¿no es cierto? Lo importante es que se analicen esos entornos geográficos, históricos, políticos, y se encuentren la ruta para que la antropología siga viva. Hay que desarrollar, o hay metodologías para trabajar en medio de la guerra. Sobre todo en un país como este o como está el planeta, el mundo necesita antropología. Como dicen en Europa, hay un movimiento, ¿no?, que se llama así: el mundo necesita antropología. Colombia necesita antropología. Necesita que se comprenda, ¿no?, que contribuya a comprender cómo piensa la gente, cómo ve la gente, que facilite ese conocimiento, ese puente, que no existe, más en un país tan violento como Colombia, tan desigual como Colombia. O sea, la antropología es muy importante. ¿Sí? Nosotros, las citaciones en ese momento y las investigaciones en general eran financiadas por el ICANN, y el ICANN dependía de Colcultura. También había ahí una coyuntura que no podemos olvidar, que Gloria Sea en ese momento fue la directora y era una persona, una mujer liberal, ¿no? Tengo que decirlo, liberal, sensible a este tipo de cosas. Tan sensible que algunas veces nos defendió, ¿sí? Cuando nos atacaban por estar metidos en educación ahí en la sierra, y los capuchinos acusándonos y el gobernador acusándonos de que estábamos allá dañándole la cabeza a los indígenas. Le escribían al presidente, al gobernador, y ella asumía una posición, ¿sí? Entonces también son coyunturas políticas, ¿no?, que puede que en este momento no la haya, ¿sí? Yo no le voy a decir al ICANN qué es lo que tiene que hacer, indudablemente. Yo hablo de la antropología, ¿sí? La antropología. Tiene que buscar fuentes, tiene que
meterse. Como he repetido, este país y este planeta necesita antropólogos. Y bueno, con lo de género y antropólogas. En el caso nuestro, llevábamos muchos años, el presupuesto del ICANN se redujo, pero nosotros logramos crear una ONG que le dio unos años más de existencia al trabajo con ellos y de manera independiente, porque también iban cambiando los directores del ICANN y cada cual llegaba con su pensamiento y muchas veces entraba en conflicto con estas orientaciones que se habían creado de antes. Entonces buscamos independencia, creamos una ONG que se llamaba ATI, Asociación de Trabajo Interdisciplinario, y seguimos trabajando, ¿no es cierto? Yo me retiré después de que salieron los capuchinos, porque dije, para mí y para mis adentros, bueno, logramos algo, ¿no? Para nosotros fue un motivo de satisfacción haber contribuido a ese cambio, que en el contexto del pueblo arhuaco era una total revolución, ¿no? Una emancipación y un logro de sus derechos, a tener su educación, a tener su propia cultura, a que sus mamos, sus guías espirituales fueran respetados, a que sus niños no tuvieran ese tipo de formación que era coercitiva, era la fuerza, era obligatoria. Y aunque no se logró lo que soñábamos, sí fue un paso completamente revolucionario en el pueblo arhuaco. Yo salí después de eso, como al año, como a los 2 años. Y salí de la sierra porque ya había líderes muy formados, no quiero decir que nosotros lo hicimos, pero sí contribuimos a eso. Ahí viene, sí, ya para hablar rápidamente, terminado ese doctorado, finalmente en el 89, regreso otra vez director de antropología, y viene la ruptura ahí ya en Sierra Nevada de Santa Marta. Saqué una gran enseñanza, con esto termino de esta autobiografía, que seguramente ya se está volviendo harta, ¿y cuál es esa gran enseñanza? Que para mí, el gran problema filosófico de los Cagaba es no explicarse su mundo, tanto como explicar el mundo nuestro. ¿Quiénes, en fin de cuentas, somos estos hermanitos menores? Claro, esa pregunta por el nosotros, en el caso de ellos, implica la pregunta por el otro. De nuevo, el problema de la relación. Para ellos hay un otro muy fuerte, entonces ese gran otro que es... Menores, nosotros. De nuevo, el profesor Rangel lo que hace es encapsular de acuerdo con su concepción culturalista, esa reflexión solo en términos de nosotros, los hermanos mayores, los grandes filósofos. Eso está en su gran libro sobre los indígenas de Colombia, como los pone como los grandes pensadores. Pero a mí me parece que la reflexión de ellos cae completa. ¿Quiénes son los hermanitos menores? ¿Cuál es la relación de los hermanitos menores? ¿De dónde saco yo eso? Una vez de nuevo enmontado, esa vez sí fui caminando, solo, con 3 estudiantes, a Palomino, a Jucumeiji, el ombligo del poblamiento Cogi, Cagaba. Durante unas fiestas del solsticio de verano que se me convirtieron en mi obsesión desde el 79, porque tuve la oportunidad de ver todas las fiestas del solsticio de verano en San Francisco, Aloaca. Fascinante. ¿Qué pasó en Palomino, en Jucumeiji? No sé, 83 o 4. El santo patrón de ese pueblo es San Luis Beltrán. Y lo sacan en procesión durante las fiestas del solsticio de verano, y al antropólogo Barbao, pseudo capuchino, le toca empezarle a rezar al santo en medio de un poco de indígenas cagados borrachos por el chirrinche. Y la cosa de Marí, la chicha. Chirrinche sobre todo. ¿Cómo así que los Cogi en las fiestas del solsticio de verano adorando a San Luis Beltrán, que fue un misionero católico que estuvo allá? Pues hay una homologación de San Luis Beltrán con un personaje, el dios de la carne, el hijo de la madre que maneja el sacrificio.
Es el cabezante, como dicen los, eso está escrito por ahí en una parte, el cabezante del linaje de los hermanitos menores. Aloabicu, está también en Arhuaco y esas cosas. O Aruabicu, es el sacrificador, el que mata el ganado, el dueño del ganado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos involucrados en el ritual, estamos involucrados en la vida de ellos. Entonces, la gran enseñanza que yo saco allá finalmente es que su preocupación es el mundo, no somos nosotros. ¿Quiénes son estos hermanitos menores? ¿Y quiénes? ¿Y por qué se matan como se matan? ¿No entienden? No los entienden. Bueno, ya son mucho más sofisticados, hay profesionales entre ellos, líderes, etcétera. Ya hay una especie como de formación de un panindigenismo colombiano. Y también un pan indio, ¿no? Todos tienen chaquiras, todos tienen mochilas, todos tienen bastones de macana, etc. Interesante eso para estudiar. Esos son los jóvenes que tienen que estudiar eso. Porque la paradoja es una cosa interesante. Fíjate, es fácil ponerla. Si ellos son la gente, la verdadera gente, nosotros no somos gente. De hecho, somos silvestres. Somos menos que humanos. Somos yagi. Silvestres, eso es lo que significa. Pero si somos hermanitos, tenemos que ser un poquito gente. Entonces, ¿cómo vamos a ser gente y no gente al mismo tiempo? Bonita paradoja. Es puro pensamiento paradójico del mito, claro. Eso no lo ha dicho yo. Es Nietzsche, elemental. Pero hay que pensar eso, hay que tomar esos datos de campo seriamente. Que yo sí creo que fue la enseñanza mía en Sierra, porque yo también aprendí en Sierra. Hay que tomar muy en serio la etnografía, pero antropología no es igual a etnografía. Etnografía no es igual a observación participante. Etnografía no es igual a método cualitativo, pero está en el corazón de lo que hacemos y del reflexionar antropológicamente, el de ser antropólogos realmente o antropólogas. Tenemos que ser trabajadores del campo. Y el campo no solo se hace con libreta o con botas o con mochilas, embarrado. Uno tiene que ser campo en todas partes.